Muchos creyentes están convencidos de que simplemente creer en Dios basta para estar listos. Pero ¿qué pasa si un alma puede pasar por la eternidad con el nombre de Jesús en sus labios y aún así no estar preparada? Este testimonio no es como otros, es una advertencia para toda nación, todo cristiano, toda alma que cree estar a salvo cuando no lo está. Si estás aquí, no es casualidad. Respira hondo, quédate hasta el final y escucha cada palabra, podrías descubrir que Dios te ha elegido para despertar a otros antes de que sea demasiado tarde. Antes de empezar, escribe amén en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada día recibirás palabras vivas, visiones auténticas y mensajes que nadie se atreve a decir, pero que el cielo nos pide proclamar. No recuerdo la última vez que recé con el corazón, quizá de niño, cuando mi abuela me tomaba la mano antes de dormir y me hacía repetir mecánicamente el Padre Nuestro. Pero lo cierto es que, en mi vida adulta, Dios se había convertido en un eco, distante, débil, a veces molesto, una voz que sabía que estaba ahí, pero que había aprendido a ignorar con elegancia. Me llamo David, y cuando todo empezó tenía 41 años, aunque me sentía como de 80. No por agotamiento físico, sino por una fatiga que te consume por dentro sin que te des cuenta. Vivía en Houston, tenía una carrera estable en finanzas, una cuenta bancaria tranquilizadora y una casa en un barrio donde todos los setos estaban podados a la misma altura. Lo tenía todo, sí, menos una cosa, paz. Todos los días vestía la misma chaqueta, tomaba el mismo café, decía las mismas palabras de consuelo a los clientes que se aferraban a mí como si fuera su profeta, su salvador. Sin embargo, ni siquiera podía creer en mi propia salvación, y mucho menos en la de ellos. Era un buen actor. Conocía las fórmulas, las pausas adecuadas, las expresiones adecuadas. Pero al llegar a casa, el silencio era mi única respuesta. Mi matrimonio se había convertido en un contrato indefinido firmado por inercia. Mi esposa, Elena, me observaba cada vez menos, y yo hacía lo mismo. Nuestras conversaciones eran logísticas: pagaste la luz, mañana llevaré a mi hijo al colegio. ¿Y mi hijo? ¿Qué podía decirle? Se estaba volviendo un extraño con mi apellido. Cuando intentaba hablar con él, su atención se concentraba en la pantalla de una tableta. No me odiaba, simplemente no me veía. Pero lo que más me perturbaba eran las noches a las 3:03. Siempre a esa hora, siempre el mismo sueño, una habitación blanca y silenciosa con una sola silla en el centro. Sobre la silla había una Biblia, ni abierta ni cerrada, ahí mismo, observándome. Me acercaba, extendía la mano, y entonces el sueño se rompía como un cristal. Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndome como si hubiera estado corriendo. A veces lloraba sin saber por qué. No se lo decía a nadie, ¿qué sentido tendría? Pensarían que estaba teniendo una crisis nerviosa. Quizás sí. Pasé mis días fingiendo que todo estaba bajo control mientras el mundo se desmoronaba en mi interior. Una vez, mientras esperaba el ascensor, oí un susurro en mi mente: te desvaneces lentamente y no haces nada para detenerlo. Pero cuando miré a mi alrededor, no había nadie, solo mi reflejo. Entonces llegó el 11 de junio de 2025, el día en que el mundo empezó a temblar. Los mercados se pusieron histéricos, los gráficos parecían gritos silenciosos, algunos hablaban de un colapso sistémico, otros de manipulación. Ya no escuchaba. Miraba el monitor como se mira a un cadáver, aturdido. Un compañero me preguntó si estaba bien. No respondí. Me puse de pie, cogí mi chaqueta y me fui sin despedirme. Caminé 20 minutos sin rumbo, con la luz del sol lastimándome los ojos. Un escalofrío me recorrió la piel como si mi cuerpo se preparara para salir. Entonces, el corazón, una punzada repentina e implacable, las piernas me flaquearon, la acera se tambaleó, la realidad se dobló como papel mojado. En ese instante crudo y real, no pensé en mi esposa ni en mi hijo. Pensé en la Biblia y me di cuenta de que nunca la había abierto. Entonces todo se oscureció, no fue un desmayo, sino un colapso tan profundo que sentí como si Dios finalmente hubiera decidido hablarme fuera de los sueños. No vi la luz al final del túnel ni oí el canto de los ángeles. Mi entrada al más allá fue un desgarro limpio y violento, como una caída de la realidad misma. Ya no estaba en mi cuerpo, no sentía huesos ni un corazón latiendo, pero estaba consciente, terriblemente consciente. Abrí los ojos, si así se le puede llamar,
y vi la tierra suspendida bajo mí, hermosa, frágil, como una canica de cristal. Pero algo había cambiado. El cielo a mi alrededor no era negro, era rojo, una herida profunda y sin cicatrizar. Entonces lo oí, un rugido distante que atravesaba galaxias, atravesando el espacio como una espada de fuego. Del horizonte emergió un caballo, rojo fuego, una entidad viviente de llamas y poder. Sus ojos eran como cráteres en erupción, y sobre él se sentaba una figura envuelta en un manto negro como la ceniza, sus rasgos imposibles de discernir, como si el universo mismo se negara a revelarlos. Cada paso de casco en el globo generaba oleadas de terror, terremotos, derramamiento de sangre. No pisoteaba carne ni hueso, sino juicio divino. Vi a China sumida en una explosión silenciosa sobre Pekín, con la gente corriendo sin rumbo. Vi a Rusia, con el humo elevándose sobre los campos nevados. Vi a Irán, una ciudad antigua destrozada por la explosión. Vi a Israel, de rodillas, pero intacto. Todas las naciones yacían aturdidas, como si hubieran sido enmudecidas por un hechizo oscuro. Y vi a Estados Unidos, no el Estados Unidos de postal, no la tierra de las promisiones, sino su alma, confundida, cansada, dividida. La costa oeste yacía bajo una nube gris y viva, densa como una conciencia culpable. Seattle brilló brevemente como una chispa, luego se desvaneció en una explosión que no era una escena de película, era real. Sentí la onda expansiva recorriendo el cielo espiritual. Entonces vi el corazón de Estados Unidos, su espíritu, un águila herida, atrapada en cadenas. Una voz retumbó en un campo vacío, a esto lo llamaron paz. A esto lo llamaron compromiso. Armaron naciones por amor al dinero. Vendieron la sangre de inocentes en el mercado de acuerdos. Incluso sin cuerpo, me estremecí. La verdad yacía desnuda ante mí, no más excusas, no más noticias que manipular, no más negociaciones. Las cosas eran como Dios las veía, y nadie podía negarlo. Entonces el caballo rojo se detuvo en el centro de todo. Un profundo lamento llenó el aire, la balanza ha sido pesada. Las naciones han fracasado, pero no todas. En el humo vi algo diferente, destellos de luz, rostros inclinados en humildad, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres de rodillas, llorando y rezando. Algunos se arrodillaban en pequeñas habitaciones, otros en campos, otros ante iglesias en ruinas, una multitud silenciosa y poderosa. Sobre ellos flotaba una paloma hecha de luz viva, un fragmento de paraíso. Entonces la voz dijo, quien escuche la llamada será protegido. Los demás caerán en el engaño. Sentí un temor sagrado por primera vez, no pavor, sino una profunda consciencia de que lo que había ignorado era real, de que la batalla ya estaba en marcha, de que el juicio ya había comenzado. No sé cuánto tiempo permanecí suspendido, el caballo rojo se desvaneció como polvo de fuego, y floté en un espacio de silencio sólido donde incluso el tiempo parecía detenerse. Entonces algo cambió. Sentí una presión en mi mente, como si una puerta se abriera dentro de mí. De repente, me encontraba en una enorme sala de cristal, con rascacielos que reflejaban infinitamente, pantallas digitales que proyectaban valores, Nasdaq, DAO, S&P 500, todo me resultaba familiar. Era el corazón del sistema económico mundial, pero no latía, sino que temblaba. Una voz serena y solemne dijo, mirad lo que los hombres han adorado. Y entonces vi que detrás de cada transacción, de cada inversión, de cada profeta, se escondía un altar invisible. Hombres con trajes a medida se arrodillaban allí, no para orar, sino para recibir. El Dios al que servían no tenía ojos ni manos, pero brillaba como oro fundido y devoraba como fuego feroz. Sus ofrendas se medían en las horas de sus vidas, familias abandonadas, conciencias comprometidas y verdades desechadas. Entonces, un destello, y la escena cambió. Me encontré en una ciudad estadounidense, quizás Chicago o Dallas, donde la gente corría de un banco a otro. Las filas se extendían por cuadras enteras. Hombres y mujeres gritaban, lloraban y suplicaban. Algunos se desplomaban de rodillas ante cajeros automáticos que brillaban con una sola palabra, fracaso. En ese momento, comprendí, no se trataba simplemente de un colapso económico, sino de un juicio espiritual. El sistema mismo estaba implosionando porque se había construido sobre cimientos podridos, la confianza en el dinero en lugar de en Dios.
Vi cómo las cuentas bancarias se vaciaban como pozos secos, las acciones se desplomaban a cero en un abrir y cerrar de ojos, y las tarjetas de crédito se convertían en inútiles trozos de plástico. Pensiones, ahorros y fondos de inversión se evaporaron. Mientras la mayoría clamaba a los gobiernos, a los banqueros, a los mercados, casi nadie clamaba a Dios. Casi nadie, excepto una mujer que nunca olvidaré. En medio del caos, una anciana se sentaba serenamente en un banco, apretando contra el pecho una Biblia desgastada. A su alrededor, la ciudad se desmoronaba, pero ella irradiaba paz. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero estaban fijos en el cielo. Un niño se acercó y le preguntó, ¿no tienes miedo? Ella sonrió y respondió, no, porque mi tesoro no está aquí. Esas palabras me conmovieron profundamente. Había predicado la seguridad en los números, en las carteras equilibradas, en las inversiones a largo plazo, pero en ese momento, vi cuán ilusoria era esa fe. Había construido mi casa sobre arena, y ahora las olas se la llevaban. En todo el mundo, millones de personas se enfrentaban a la misma disyuntiva, aferrarse a sistemas en colapso o dejarlos ir y confiar en el Dios invisible. Mientras innumerables almas intentaban reconstruir sobre el polvo cambiante, unos pocos se arrodillaron, no desesperados, sino entregados. En el cielo, brillante como el sol de la mañana, apareció una escritura: quien ha puesto su corazón en la riqueza, ahora verá el vacío, quien ha guardado la palabra en su corazón, ahora será saciado. Entonces comprendí por qué me había llegado esta visión, no era solo una advertencia para el mundo, sino un mensaje para mi propia alma. Había vivido para acumular, y ahora me moría de sed de verdad. Tras presenciar el colapso económico mundial, pensé que nada podría sacudirme más, sin embargo, Dios me estaba guiando hacia una revelación aún más profunda. De repente, me elevé a gran altura, mucho más alto que las nubes, como suspendido en el umbral entre lo visible y lo invisible, entre el tiempo y la eternidad, la mentira y la verdad. No estaba en el cielo tal como lo conocemos, sino en un reino espiritual donde cada detalle se revelaba tal como lo ve el Todopoderoso. La tierra abajo parecía hermosa y frágil, como si estuviera hecha de aliento y cristal. Pero sobre mí, el firmamento empezó a agitarse. El cielo silencioso y distante se abrió como una puerta antigua. Las estrellas, que siempre había creído inertes, vibraron como las cuerdas de un instrumento divino. De cada una, latían señales urgentes, como si el universo mismo hablara a la humanidad. Entonces vi al sol, antaño un fiel guardián, palidecer, un orbe opaco y enfermizo cuya luz se había contaminado. La luna llena, sobre un océano inmóvil, sangraba de un carmesí aterrador, distinto a cualquier eclipse, pero tan vívido como la sangre recién derramada. Aparecieron 3 cometas, desplazándose con solemne dignidad sobre Europa, América y Oriente Medio, cada uno trazando un arco preciso. En el profundo silencio, una voz, ni humana ni audible, resonó en mi corazón: he escrito en los cielos lo que los hombres han borrado de sus corazones. Inmediatamente, una cruz viviente de luz emergió sobre el desierto de Oriente Medio. Latía con la esencia misma de la creación, y en su centro ardía un punto dorado que enviaba ondas de verdad a través de todas las fronteras, religión, idioma, cultura, sin excluir a nadie. Las naciones recibieron un llamado personal de su creador. A América, la voz le habló con un dolor punzante: te he bendecido, te he protegido, te he exaltado, pero has olvidado tu fundamento. Elegiste la autonomía en lugar de la dependencia, la política en lugar del arrepentimiento, la libertad sin verdad. Ahora te llamo una vez más, escúchame, regresa a mí. Mi corazón se rompió ante esa súplica lastimera, no el rugido de un rey enfurecido, sino el llanto de un padre traicionado. Multitudes alzaron la vista. Algunos cayeron en una adoración incontrolable, mientras que otros ocultaron sus rostros, expuestos por la luz pura. Empresarios, niños, soldados, personas sin hogar y líderes religiosos, todos se quedaron solos ante esta verdad eterna, con sus conciencias iluminadas de inmediato. Grabadas en el cielo con letras de fuego estaban las palabras: cuando vean estas señales, no miren hacia abajo, no busquen explicaciones, búsquenme. Entonces llegó la misericordia, no una promesa lejana, sino el cielo descendiendo como un calor vivo. Caminé entre hombres y mujeres reales a través de ciudades superpuestas, Lagos y Los Ángeles, Seúl y Sao Paulo, Roma y Manila, Detroit y Buenos Aires, Kinshasa, todas unidas no por fronteras, sino por un anhelo compartido de Dios. En aceras concurridas, en el metro y en plazas,
jóvenes tatuados y obreros agotados se arrodillaban con las manos en alto. Y entonces llegó el fuego, no destructivo, sino vivificante. Fluyó como una luz cálida a través de los huesos, con una sola voz: vuelve, vuelve, eres mío. Vi iglesias abandonadas florecer como flores tras una sequía, pastores recuperar púlpitos temblorosos, mujeres que antes estaban oprimidas profetizando entre lágrimas, y jóvenes desilusionados clamando: Jesús es real. Jesús está vivo. Las lágrimas no caían como tristeza, sino como un renacimiento purificador. Incluso yo, que antes consideraba la fe un cuento de hadas, lloré al regresar un hijo pródigo. Finalmente, vi los lugares menos probables: prisiones, manicomios, burdeles, campos de refugiados, aldeas olvidadas, donde la desesperación se había ahondado más, el espíritu llenó los vacíos más grandes. Los despreciados se convirtieron en portadores de gloria. Entonces, desde mi corazón, una última palabra: no busco iglesias llenas, busco corazones vacíos en los que morar. No busco himnos perfectos, busco almas quebrantadas dispuestas a cantar de todos modos. Y en ese momento, vi a un niño de pie sobre una caja de madera en el corazón de una favela, agarrando una Biblia rota. No leía en silencio, sino que proclamaba. Con una voz que parecía ajena, exclamó: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. A su alrededor, 100 adultos lloraban y se arrodillaban. Las llamas titilaban por todas partes. Sin embargo, entendí algo duro: no todos respondieron. Algunos observaban desde lejos, con los brazos cruzados, recelosos. Otros reían. Otros lo imitaban, pronunciando las palabras sin lágrimas, anhelando el poder pero resistiéndose a la rendición, deseando la bendición pero rechazando la cruz. Entonces la visión se dividió. A un lado, una ola de luz avanzaba suave pero decisivamente. Al otro, un muro invisible se alzaba lentamente alrededor de quienes se negaban. La voz susurró: este es el tiempo de la cosecha. El campo está listo, pero no todo será cosechado. Mientras el mundo cantaba y el fuego seguía descendiendo, permanecí en medio de todo, con el corazón en llamas. Una pregunta me desgarraba: ¿por qué esperé tanto para creer? Había dado por sentado que el fuego del Espíritu, esa cascada de gracia que inundaba el mundo, solo encendería alegría y avivamiento. Aprendí demasiado rápido que la verdadera luz también evoca sombras profundas. Tras ese momento glorioso, siguió la persecución, aunque no como ejércitos asaltando iglesias. No hubo cruces volcadas ni hornos ardientes. En cambio, palabras agudas y sutiles fueron lanzadas como piedras bajo el pretexto de la opinión pública, el progreso y la inclusión. Hombres y mujeres llenos del Espíritu fueron insultados, despedidos y aislados, no por malas acciones, sino por atreverse a decir la verdad que el mundo ya no quería escuchar. Vi a una chica rubia, con la Biblia en la mano, rodeada de estudiantes afuera de su escuela. No gritaba ni agitaba pancartas, simplemente leía el Evangelio en voz alta en un rincón del patio. Le escupieron, le rompieron el libro, filmaron su humillación, pero ella no se detuvo. Con la voz entrecortada y el labio sangrante, continuó leyendo. En África, un pastor fue amenazado de muerte por su propia denominación porque se negó a adaptar su mensaje a las nuevas directrices globales. Solo dijo: le respondo a Cristo, no al mundo. Lo hicieron desaparecer. Ningún canal de noticias lo reportó, pero en el cielo vi su nombre brillar como una estrella recién nacida. Entonces vi una iglesia imponente y tecnológicamente deslumbrante, luces, humo, música, todo perfectamente montado. Sin embargo, cuando el Espíritu pasó, pasó de largo. El edificio ya no lo reconoció. Se había convertido en un teatro, su congregación, espectadores, no discípulos. En marcado contraste, vi una pequeña y húmeda iglesia en un garaje. Una docena de personas se arrodillaban sobre el frío hormigón, sin micrófono ni escenario, solo hambre, solo verdad. Allí, el Espíritu descendió como un huracán de amor. Entonces comprendí: había comenzado el tiempo de la criba. Las hojas secas caerían, solo quedaría el grano vivo. La cruz volvió a ser escandalosa. Los cristianos nominales huyeron, los predicadores del compromiso se adaptaron. Pero un pequeño remanente se mantuvo firme, incluso a un gran precio. Los gobiernos firmaron leyes que afirmaban servir al bien común,
pero prohibieron toda forma de cristianismo que se atreviera a rechazar la nueva religión global, una fe sin verdad, una espiritualidad sin Jesús. Los verdaderos creyentes fueron perseguidos no solo por ateos, sino también por otros cristianos que predicaban un evangelio domesticado, sin sangre, sin cruz, sin arrepentimiento. Eran los adversarios más feroces. Una escena me desgarró, un hombre de rodillas, con las manos en alto, rodeado de soldados armados. Podría haberse salvado con una sola negación de Cristo, una simple sentencia, un pequeño compromiso. Pero se negó. Lo mataron. Su cuerpo cayó, y el cielo se elevó como uno solo, como si hubiera llegado un rey. La voz del Señor susurró: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Pero a cualquiera que me niegue, yo lo negaré. Ante todo esto, lloré, por la valentía de los que murieron y por mi propia cobardía pasada al guardar silencio para evitar incomodidades. El cristianismo cómodo había terminado. Había llegado la hora de elegir. Al cerrarse la visión, una verdad se grabó en mi alma: en tiempos de persecución, uno no decide quién es, la persecución revela quién ha sido siempre. Cuando mi espíritu regresó a mi cuerpo, me sentí como un cascarón vacío con ropa vieja tras haber probado la esencia del cielo. No hubo dulzura en el regreso, solo una energía repentina, un temblor violento que sacudió cada fibra de mi existencia terrenal. Oí las voces urgentes de los médicos, el pitido frenético de las máquinas, la fría luz de la sala de urgencias, pero nada de eso explicaba lo que sucedía en mi interior. Dijeron que llevaba más de 7 minutos sin latidos. No podían predecir mi evolución neurológica. Me llamaron afortunado. Pero yo sabía que no era suerte. La misericordia de Dios me había llamado de vuelta porque tenía algo que decir. En los días siguientes, entre sueros, pruebas y silencios incómodos, no podía pensar en nada más que en el fuego del cielo, la voz que me atravesaba el alma y el mundo dividiéndose lentamente ante mis ojos. Todo lo que una vez valoré, carrera, dinero, apariencia, aprobación, parecía tan inútil como juguetes esparcidos en un suelo sacudido por un terremoto. Así que, cuando me dieron de alta, tomé una decisión que a otros les pareció radical, pero a mí me pareció lógica: lo dejé todo. Renuncié a mi trabajo, vendí mi coche y cancelé todos los compromisos que no contribuían a mi nuevo propósito. Volví a casa, miré a mi esposa a los ojos y le dije con la voz entrecortada que necesitaba empezar de cero, no con el trabajo ni con las cuentas bancarias, sino con Dios. Esa noche, por primera vez en años, abrí una Biblia, no para buscar respuestas, sino para escuchar una voz que había ignorado durante mucho tiempo. Y la voz habló, no con palabras, sino con una presencia que me decía que no había regresado para construir una vida tranquila ni un testimonio personal que guardar en privado, sino para hablar, para clamar, para advertir, incluso si el mundo se reía, me ignoraba o me rechazaba. La verdad es que ya estamos en el momento de tomar decisiones. El mundo ha cruzado la línea invisible sin retorno, y la separación entre la luz y la oscuridad se acentúa cada día. He visto las 5 etapas que marcarán a la humanidad: el colapso de la economía global, las señales en los cielos, el gran despertar, la persecución, y finalmente, la voz final de Dios a las naciones, el momento en que todos se verán obligados a elegir un bando. Lo que me quema es saber que muchos siguen dormidos, jugando con el pecado, asistiendo a iglesias sin una verdadera entrega, usando el nombre de Cristo pero sin pertenecer a Él. Yo era uno de ellos, y por gracia fui arrancado de ese sueño. Por eso hablo, por eso no puedo dejar de compartir lo que he visto. No se trata de religión ni de moralizar, se trata de vida o muerte eterna, de un Dios que no desea condenación, sino salvación. Él aún clama, con voz temblorosa de amor: regresa a mí antes de que sea demasiado tarde. Hoy vivo con una sola misión: despertar corazones dormidos, reunir a quienes aún quieren escuchar, clamar en el desierto antes de que se cierre la puerta. Cada respiro que tomo no es mío, cada palabra que pronuncio no es para mí. Cada día que pasa, me siento más cerca de las palabras que cambiaron todo en mí: prepara a mi pueblo, vuelvo. No sé cuánto tiempo me queda, ni cuántos me escucharán. Pero mientras tenga voz, seguiré compartiendo lo que he visto, no para asustar, sino para despertar, no para acusar, sino para amar con verdad, porque el Rey regresa. Gracias de todo corazón por perseverar en este testimonio hasta el final. Si aún estás aquí, es porque el Espíritu Santo ha tocado algo en ti. No es casualidad, es un llamado, una señal de que Dios te habla ahora mismo.
Haz un gesto sencillo y significativo, escribe el nombre de tu ciudad o nación en los comentarios para que podamos orar juntos por tu tierra. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. Cada día compartimos palabras para abrir los ojos, despertar las almas y preparar los corazones para lo que viene. Pero aún más importante, comparte este vídeo con al menos 3 personas importantes para ti, amigos, familiares, hermanos en la fe o personas alejadas de Dios. No subestimes el poder de un solo clic, compartirlo puede marcar la diferencia entre la confusión y el despertar, entre el silencio y la voz de la verdad. Que el Señor te bendiga, te guarde y te acompañe en los días venideros. Que estés entre quienes, en la creciente oscuridad del mundo, eligen caminar en la luz, porque el tiempo apremia, pero la misericordia permanece abierta. Tú, que escuchas, estás llamado ahora.